Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 3, y el versículo 1 vamos a leer primeramente. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Que el Señor bendiga su santa palabra. En otra versión dice: en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Otra versión dice: la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Así encontramos cómo fue en los días de Samuel, el profeta Samuel. Escaseaba la palabra de Dios, dice, en aquellos días. O sea que vamos a leer también el capítulo 29 de Proverbios, el verso 18. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sin palabra, o no había visión con frecuencia, dice. Escaseaba la palabra de Dios en aquellos días, en los días de Samuel, cuando Samuel era un adolescente. Y algunos hermanos supone, ¿verdad?, muchas cosas, que fue por los pecados de la familia de Elí. Fue lo que ocasionaron la escasez de la palabra de Dios. Y no podemos afirmar ni descartar esas cosas, ¿verdad? Porque así fue en los días de Samuel. Había descuido. Elí era el sumo sacerdote. Y él descuidó su ministerio, también su familia. O sea que descuidó velar por el ministerio sacerdotal al no corregir la conducta de sus hijos. Los hijos iban a suceder a Elí como sacerdote. Y nosotros sabemos que si los hijos no son fieles, no tienen que tomar la obra del Señor. Los hijos de los pastores también en nuestro día. A veces hay lugares donde hijos de pastores toman la obra del Señor, pero no son llamados por el Señor. Tienen que ser llamados del Señor. No es que por ser hijo de pastor uno ya tiene que ser automáticamente pastor otra vez. Y encontramos entonces que en esta parte el sumo sacerdote Elí había fracasado. Vamos a leer en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, el verso 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hombre de Beliel, dice otra versión, hombre impío. Otra versión dice: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Entonces la familia sacerdotal no estaba funcionando como debería funcionar. Y vamos a leer también el mismo capítulo 2 de primero de Samuel, verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Así nomás le dice, tenía que él quitarle del ministerio a sus hijos. Dice la palabra, no lo estorbó a su hijo. Esto fue entonces el pecado de Elí. Deshonraron el ministerio. Y seguramente también, como dije, no podemos afirmar que si fue por eso que escaseaba la palabra de Dios. La palabra de Dios puede escasear por muchas razones. Puede ser por eso, o sea que dejó Dios de hablar. Una de las cosas también que puede hacer que la palabra de Dios escasee a veces por falta de deseo. Cuando hay deseo de aprender, de escuchar, siempre Dios va a hablar. Entonces, escaseaba, dice, en aquellos días. Y sabemos que hay muchas cosas, falta de diligencia. Nosotros que somos llamados a predicar, Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que en muchos lugares, en los púlpitos, hay muchos shows, hay muchas
manipulaciones. Entonces, tenemos que leer la palabra, tenemos que meditar, tenemos que consultar a Dios. Vamos a leer también otra cosa que tenemos que hacer en el capítulo 23 de Jeremías. Jeremías 23, desde el verso 18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién estuvo en el secreto? O sea que el lugar secreto habla de entrar en comunión con Dios, en oración. Entonces esto es importante en el ministerio también, de consultar a Dios. Así fue en tiempo de Jeremías. Nosotros no hace mucho estuvimos meditando este versículo, que en tiempo de Jeremías había muchos falsos profetas que le decían nomás lo que la gente quería escuchar, lo que quería escuchar el rey. Entonces, como dije, hay muchas razones por la cual la palabra de Dios puede escasear. Vamos a leer también el capítulo Jeremías 48, el verso 10. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Aquí dice el que hiciere indolentemente. Otra versión dice, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Entonces esto requiere diligencia, dedicarnos a la oración, a la lectura, a la meditación. Entonces había escasez, dice la palabra de Dios, escaseaba la palabra de Dios en los días del profeta Samuel. Como dije, cuando Samuel era un adolescente, Dios dejó de hablarle al sumo sacerdote Elí y empezó a comunicarse con Samuel. Elí dejó de tener comunión con Dios y, como encontramos, dice, no lo estorbó a su hijo. Vamos a buscar un poco en el capítulo 2, otra vez del primer libro de Samuel, 29 del capítulo 2. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. 3.13, vamos a leer 3.13 del capítulo 3 del primer libro de Samuel. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, dice, no los ha estorbado a sus hijos. O sea que no lo confrontó a su hijo. Entonces la palabra de Dios es para todo. La palabra también tenemos que usar, dice Pablo, para enseñar, para reprender, para exhortar, para corregir. Entonces escaseaba la palabra de Dios en aquellos días. Porque no había, dice, visión con frecuencia. No, como dije, seguramente por muchas razones. Puede ser por la negligencia de Elí. Y gracias a Dios también por Ana. Ana vio la necesidad de que alguien tenga corazón para recibir la palabra y pueda dar la palabra al pueblo. Y oró Ana por un hijo varón. Y Dios le dio a Ana a este hijo varón y lo dedicó a Jehová. Ana fue una mujer humilde, sumisa, y el hijo de Ana, que fue Samuel, llegó a ser útil, honrado. Ana tenía comunión con Dios, ofrecía alabanza, agradecimiento. Ana honró a Dios y Dios le honró a Ana. Pero de Elí dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Y Dios le quitó el sacerdocio, el ministerio a Elí. Y le dio a Samuel. Samuel fue capaz de dar la palabra, escuchar la palabra, recibir el mensaje de Dios y dar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Así que entonces dice de que Elí, en un sentido, como dice, no participes en pecado ajeno, dice la palabra. Y Elí se complicó con su hijo. Tenía que haberle quitado el ministerio a su hijo, pero él
así medio suavemente le dijo, no es bueno lo que están haciendo mi hijo, pero tenía que haberle sacado del ministerio. Entonces vino un juicio que Dios le habló a Samuel, y Samuel le contó a Elí todo el mensaje que recibió, que Dios le habló. Y nosotros sabemos que Dios se deleita en mostrar gracia, misericordia, pero Dios no se deleita en juzgar, en hacer juicio. Dice la palabra que esa es la obra extraña de Dios. Pero en este caso tenía que pronunciar un juicio contra el sumo sacerdote Elí. Entonces, vamos a leer del capítulo 3, desde el verso 15 en adelante, del primer libro de Samuel. Dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubriere la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Aquí encontramos que Dios le dio este mensaje de juicio. Le contó a Samuel y Samuel le contó a Elí. Seguramente que le costó a Samuel contarle a Elí porque él estaba allí, era un anciano, seguramente le amaba, pero Samuel se mostró capaz porque declaró todo el mensaje. Lastimosamente en nuestro día muchos predicadores, la mayoría de los predicadores no son capaces de enseñar todo el mensaje de Dios. Ellos se creen dueños del mensaje y nosotros no somos dueños. Nosotros tenemos que ser siervos de Dios. Tenemos que decir lo que Dios nos da para decir. Nosotros no tenemos por qué agarrar una parte y esconder otra parte. Y Samuel se mostró capaz, declaró todo. Y Samuel también, quiero decir, Elí aceptó. Elí aceptó el juicio. Él dice, vamos a leer el versículo 18 otra vez. Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Elí aceptó. Entonces vemos aquí la conducta de Samuel. Y empezó Dios a usarle a Samuel. Escaseaba, dice la palabra de Dios, en aquellos días. Y Ana fue una mujer espiritual. Ella tenía visión, ella vio la necesidad del pueblo, que alguien tenga deseo de recibir la palabra de Dios y vuelva a dar. Entonces Dios le dio un hijo varón y ella lo dedicó a Jehová. Entonces era un tiempo, dice, que escaseaba la palabra de Dios. Sabemos que hace falta también en todo tiempo y en nuestro día también así, personas que puedan recibir, que tenga oído para oír. Porque Dios busca personas que tenga oído. El que tiene oído, oiga, dice por ejemplo en Apocalipsis 2 y 3. Dios está buscando oído. Oye, hija, y mira, inclina tu oído, dice. Olvida a tu pueblo. Dios quiere hablar. Nosotros encontramos que hubo un tiempo de silencio. Después del libro de Malaquía hasta después otra vez en el Evangelio de Mateo, dice que hubo un tiempo de silencio. Muchos años. Dios dejó de hablar porque no hay oído, no hay persona que tenga deseo. Por eso, como dije, cuando hay deseo, Dios va a hablar. Que el Señor ponga deseo en nosotros de escuchar la palabra, de oír la palabra, de obedecer también la palabra. Entonces Dios va a hablar, Dios va a oír, Dios nos va a hablar cuando nosotros tenemos oído para oír. Entonces por eso dice, el joven Samuel ministraba el verso 1 del capítulo 3, en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Así fue un tiempo muy difícil. Y podemos decir también en nuestro día no hay mucha abundancia de la palabra. Ojalá que el Señor pueda levantar más personas que tengan oído para oír de Dios. Entonces Dios le va a hablar. Y así también que haya también más buenos mensajeros en nuestro día. Que pueda declarar todo, como Samuel, como el apóstol Pablo, que pueda contar todo el consejo de Dios. Como dije, nadie es dueño para esconder una parte y
declarar una parte. Tenemos que declarar todo. Si no, no somos siervos de Dios, somos esclavos de los hombres. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.